La primera varita de Rubius Hagrid fue una de 40 centímetros de largo hecha de roble, y se dice que aquellos con varitas de roble usualmente tienen una afinidad con la magia de la naturaleza. Era flexible, es decir, que se podía adaptar en cuanto a su personalidad, y la longitud de la varita va de la mano con su estatura y enorme personalidad. Podemos averiguar mucho de una persona gracias a su varita, pero si conocieron a Hagrid de adulto, seguro tuvieron que adivinar todo esto, porque el Hagrid que conocemos tiene un paraguas en lugar de varita. Claro que hay más en el paraguas de lo que podemos ver, pero queda el hecho de que Hagrid no trae una varita de manera tradicional. La razón es que su varita se rompió cuando era un muchacho. Durante su tercer año en Hogwarts, Hagrid fue falsamente acusado por Tom Riddle de haber liberado un monstruo en el colegio que mató a la hija de Muggles llamada Myrtle Warren. Y como resultado de esto, su varita fue destruida por el Ministerio Británico de Magia. Pero las acciones que se tomaron contra Hagrid siempre parecieron extremas y poco consistentes. Como no hubo evidencia suficiente para perseguir a Hagrid, evitó ir a Azkaban, al menos la primera vez, pero de alguna forma se ganó ser expulsado de Hogwarts y la destrucción de su varita. Vamos a ver las razones de este maltrato injustificado contra Hagrid. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. El linaje de Hagrid fue de los secretos peor guardados en la historia. Para la mayoría era obvio que venía de una relación mixta entre una giganta y un mago. De todas formas, Hagrid logró mantener en secreto algunos detalles, de vez en cuando, pero nunca engañó a nadie realmente. Su madre se llamaba Fridwulfa, una mujer de 20 metros de alto que en verdad era imponente. Era naturalmente resistente a muchos hechizos y maldiciones. Se hubiera requerido de 6 magos para derrotar a la madre de Hagrid en batalla. Por esa razón, el mundo mágico temía a gigantes como Fridwulfa. Es decir, que su matrimonio con el padre de Hagrid, el señor Hagrid, fuera extraño. Aunque las parejas mixtas entre gigantes y hombres no son lo más frecuente, tampoco es que sea un secreto. Los magos y brujas rechazaban estos matrimonios, y hasta los gigantes, que valoraban el tamaño y poder por encima de todo lo demás, demeritaban a sus compañeros que se casaban con magos y brujas. Pero Fridwulfa y el señor Hagrid tuvieron una relación honesta, lo intentaron de verdad, y fueron felices hasta diciembre de 1928, cuando Fridwulfa y el señor Hagrid le dieron la bienvenida a su hijo Rubius al mundo. En la cultura de los gigantes, sienten mucho orgullo por tener un bebé enorme y fuerte. Y en primera instancia, Fridwulfa se dio cuenta de que había fracasado en esto. Como mitad gigante, Rubius era de una fracción del tamaño que otros gigantes, y para cuando Hagrid cumplió 3 años, era más que obvio que Hagrid nunca llegaría al mismo tamaño que otros gigantes. Eso provocó que la lealtad de Fridwulfa fracasara. Avergonzada por la estatura de su hijo, Fridwulfa decidió huir y regresó a la colonia de gigantes. En los años siguientes, Hagrid vivió una vida sencilla con su padre. Ambos vivían en el oeste de Inglaterra, cerca del bosque de Dean. Por eso Hagrid tiene su característico acento. Y aunque Hagrid y su padre tuvieron una buena relación, la vida de Hagrid sufrió fuera de su casa. Como mitad gigante, otros padres advertían a sus hijos sobre jugar con él. No fue hasta que Hagrid recibió su carta de aceptación para el colegio Hogwarts que el joven muchacho por fin pudo conseguir un grupo de amigos. Y antes de empezar su viaje en Hogwarts, el joven Hagrid, como muchos otros estudiantes antes que él, fue al callejón Diagon, y específicamente a Ollivanders, donde recibió su primera varita. Parece extraño que desde que conocimos a Hagrid haya tenido un paraguas en lugar de una varita. Ahora sabemos que la varita original de Hagrid está dentro de este paraguas, pero la realidad es que alguna vez fue un objeto mágico por su propio derecho. En 1940, Hagrid empezó su primer semestre en el colegio Hogwarts, un proceso que para Hagrid fue agridulce. Ir a Hogwarts le dio la oportunidad de conocer a otros niños mágicos y de expandir sus horizontes, pero también significó que tendría que dejar atrás a su amado padre. Hagrid rápidamente se dio cuenta de que en algunos aspectos Hogwarts no era tan diferente del mundo real. En el colegio también sufrió a mano de algunos compañeros que se burlaban de él. Y si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera usado sus ventajas de altura y fuerza para imponerse contra quien lo molestaba, pero su baja autoestima y disposición no violenta lo convirtieron en un blanco natural.
Esto llevó a que Hagrid buscara compañeros en las criaturas mágicas. Mostró un gran cariño por la naturaleza desde muy joven y las criaturas que viven en esa naturaleza. Pero esto llevó a Hagrid a tener problemas en más de una ocasión. Como estudiante, Hagrid crió hombres lobo bajo su cama. Se metió al bosque prohibido para enfrentarse a trolls y hasta consiguió una acromántula que tendría un gran impacto en su futuro. En su tercer año en el colegio, Hagrid ya medía más de 3 metros, pero desafortunadamente seguía teniendo problemas en la sociedad. Para empeorar todo, el padre de Hagrid, el señor Hagrid, falleció. Y eso no fue el final de la mala suerte de Hagrid, para nada. Con el tiempo, Tom Riddle, quien era unos pocos años más grande que Hagrid en ese momento, decidió culpar a Hagrid por un reciente asesinato en el colegio. Riddle era el verdadero responsable del crimen, abrió la Cámara de los Secretos y liberó al basilisco en su interior. Sin embargo, pudo convencer al Ministerio de Magia que una de las mascotas de Hagrid, una peligrosa acromántula llamada Aragog, fue la culpable. Después de todo esto, Hagrid fue expulsado del colegio y se le prohibió usar una varita y magia. Sin embargo, gracias a la intervención de Albus Dumbledore, Hagrid logró evitar volver al mundo real como huérfano. Dumbledore logró darle a Hagrid un puesto como guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Este gesto pudo haber sido suficiente para evitar que Hagrid se convirtiera en un criminal. Sin su padre no tenía a dónde ir, y el destino de los gigantes en el mundo mágico usualmente era uno sangriento y doloroso. Como Hagrid fue expulsado cuando era aún joven, nunca terminó su educación. Es decir, que por siempre se mantuvo como un mago no calificado, y se le impidió hacer magia. Ok, entonces se quebró la varita de Hagrid, y fue expulsado por un crimen que ni siquiera probaron que cometió. Pero hay varios problemas con esto, además de lo obvio. En primer lugar, ni siquiera a los prisioneros de Azkaban les rompen las varitas. Cuando un mago o bruja es encontrado culpable de un crimen que merece castigo por encierro, se les quitan las varitas y todas sus posesiones, pero estos objetos, incluidas las varitas, no son destruidas. Nadie sabe dónde se guardan exactamente, pero lo que sí sabemos es que están por ahí en algún lugar, intactas. Esto queda claro una y otra vez en la serie. Muchos magos y brujas sirvieron sus sentencias en Azkaban, como Igor Karkaroff y Lucius Malfoy, y recuperaron sus varitas cuando regresaron a la Sociedad Mágica. También sabemos que estos individuos hacen magia de manera cotidiana. Igor Karkaroff hasta se convierte en el director del Instituto Durmstrang, el colegio de magia de Europa del Este. Claramente, estos magos, que eran mortífagos durante el primer ascenso de Voldemort al poder, cumplieron con su sentencia en Azkaban y luego les regresaron sus pertenencias, ya sea que se los hayan dado los dementores o el ministerio. Algunos fans han especulado que las posesiones de los convictos, entre ellas sus varitas, se les entregan a su familia. Entonces quizá aquellos que salen de Azkaban recuperan sus pertenencias cuando vuelven con sus familias. Incluso Bellatrix Lestrange, que debía estar encerrada de por vida en Azkaban por usar la maldición Cruciatus contra Alice y Frank Longbottom, logró recuperar su varita después de escapar de prisión. Es decir, que incluso si un convicto no debe ser liberado de Azkaban y se supone que debe pudrirse en prisión el resto de su vida, su varita no será destruida, pero la de un estudiante de tercer año se partió en pedazos y se le impidió tener un futuro por un crimen que ni siquiera cometió. Hagrid fue expulsado de Hogwarts a los 13 años. Le quitaron su varita y destruyeron su futuro. Por supuesto, junto con su varita. Como ya no podía practicar magia, Hagrid fue rechazado por la mayoría de la comunidad mágica desde antes de cumplir los 14 años. Supongo que podríamos decir que la severidad de la expulsión de Hagrid se debió a la muerte de una joven bruja como resultado de que se volvió a abrir la Cámara de los Secretos, pero eso no tiene mucho sentido cuando consideramos que criminales que de verdad torturan y asesinan a personas con sus propias manos solo pierden sus varitas temporalmente cuando van a Azkaban. El otro problema aquí es que no hay otra expulsión registrada en la cual se haya quebrado la varita. Resulta que otro personaje importante de Harry Potter fue acusado de crímenes similares, pero tuvo un resultado distinto. Por supuesto que hablamos de Newt Scamander, a quien expulsaron a los 16 años. En La maleta de las bestias explora la magia de la película Animales Fantásticos y donde encontrarlos hay un artículo que habla directamente de los detalles y consecuencias de este punto. Expulsión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería debido a la posesión ilegal de una bestia mágica que ponía en peligro la vida humana y violaba las leyes del bienestar animal.
la bestia mágica Jarvie. Nivel 3. Castigo, expulsión del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Dumbledore pudo haber hecho algo para defender a Newt. Quizá esta expulsión no se hubiera ejecutado, pero el hecho es que Hagrid se enfrentó a consecuencias muy distintas por básicamente el mismo crimen. ¿Y por qué es eso? Desafortunadamente creo que es porque es mitad gigante. Y si no lo sabían, los gigantes son una de las criaturas más odiadas del mundo mágico. Ofréceles tu amistad ahora antes de que sea demasiado tarde, o Voldemort los persuadirá como lo hizo antes, que solo él entre los magos les dará derechos y su libertad. No puedes hablar en serio. La comunidad mágica se alborotó cuando me acerqué a los gigantes. La gente los odia, Dumbledore. El final de mi carrera. Los prejuicios entre los magos por los gigantes y muchas otras criaturas no humanas son algo recurrente en el mundo mágico. Los gigantes frecuentemente son representados como criaturas agresivas y peligrosas en la literatura mágica y el folclore. Se sigue esparciendo el estereotipo que ha llevado a miedo y discriminación contra ellos. Históricamente, esto se remonta a los conflictos entre gigantes y magos a lo largo de la historia, así como las interpretaciones de gigantes como enemigos en historias y leyendas. Esta representación ha llevado a prejuicios y miedo por los gigantes entre los magos. Entonces, cuando acusaron a Hagrid de abrir la Cámara de los Secretos durante su época en Hogwarts, seguro el sesgo contra los gigantes influyó en la severidad del castigo que recibió. A pesar de la falta de evidencia concreta en su contra, expulsaron a Hagrid de Hogwarts y le quebraron su varita. Un castigo demasiado duro y desproporcionado considerando sus circunstancias. Esta forma de maltrato refleja los prejuicios y la discriminación que existen en el mundo mágico, particularmente contra seres mágicos que no son humanos. Si le agregamos más sal a la herida, creo que otra razón por la que Hagrid fue tratado tan mal fue porque el ministerio le temía. El ser un gigante tiene ciertas ventajas físicas que te convierten en una de las criaturas más poderosas del mundo mágico. En primer lugar, los gigantes son muy grandes e imponentes, con una fuerza descomunal proporcional a su tamaño. Su tamaño les da una ventaja física contra criaturas más pequeñas. Saben que pueden superarlas fácilmente. Esto puede que haga que sean difíciles de controlar o detener, incluso cuando varios magos trabajan juntos. En segundo lugar, los gigantes son muy resistentes al daño. Gracias a su tamaño y su piel, son difíciles de lastimar a diferencia de otras criaturas. Hechizos que podrían dejar inconscientes o herir a criaturas normales pueden tener efectos limitados en gigantes. Los convierten en oponentes formidables en batalla. Finalmente, los gigantes tienen sentidos agudos. Su oído y olfato son más fuertes que los de los humanos. Están más al tanto de sus alrededores y pueden detectar el peligro o presas. Y si agregamos esas ventajas a la habilidad de usar hechizos, tenemos a un individuo inmensamente poderoso. Y ese es el caso de Hagrid. Vemos esto en los libros, cuando Hagrid se enfrenta a un grupo de aurores entrenados sin varita y gana. Hagrid intentó dar un par de fuertes golpes a los agresores que tenía más cerca, a quienes, a juzgar por cómo se derrumbaron, dejó inconscientes. Pero luego Harry vio que Hagrid se doblaba por la cintura como si finalmente el hechizo lo hubiera vencido. Sin embargo, se equivocaba. Al cabo de un instante, Hagrid volvía a estar de pie y llevaba algo que parecía un saco a la espalda. Entonces Harry se dio cuenta de que se había colocado sobre los hombros el cuerpo inerte de Fang. «¡Deténganlo! ¡Sujétenlo!», gritaba Umbridge, pero el único ayudante que le quedaba se mostraba muy reacio a ponerse al alcance de los puños de Hagrid. Empezó a retroceder, tan deprisa que tropezó con uno de sus inconscientes colegas y también cayó al suelo. Hagrid, mientras tanto, se había dado la vuelta y había echado a correr con Fang sobre los hombros. Umbridge le echó un último hechizo aturdidor, pero no dio en el blanco, y Hagrid, corriendo a toda velocidad hacia las lejanas verjas, desapareció en la oscuridad. Imaginen que Hagrid hubiera tenido una varita y su educación mágica completa. En resumen, la varita de Hagrid fue quebrada no por un castigo legítimo por crímenes que quizá había cometido, sino por prejuicios contra los gigantes, por miedo a qué tan poderoso podría ser Hagrid con la educación mágica apropiada. Ahora quizás se pregunten, ¿Hagrid alguna vez terminó su educación mágica? En la Cámara Secreta, Hagrid finalmente es exonerado por su participación en la apertura de la Cámara de los Secretos. Su nombre queda limpio cuando se revela que el verdadero culpable detrás de estos ataques era Tom Riddle. Con la ayuda de Harry Potter y sus amigos, se supo la verdad de la inocencia de Hagrid, y se reivindicó. Como Hagrid fue expulsado de niño, nunca terminó su educación, es decir, que no era un mago calificado y por lo tanto no podía hacer magia. Pero, como su nombre quedó limpio,
tiene sentido que haya podido hacer magia ya con la reputación limpia. J.K. Rowling recibió esta pregunta en una entrevista. Como el nombre de Hagrid quedó limpio en el libro 2, ¿se le permitirá hacer magia abiertamente? Tiene permiso. Se le permite hacer magia abiertamente desde que se convirtió en profesor, pero como nunca entrenó por completo su magia, nunca va a hacer lo que debería hacer. Siempre va a ser un poco inepto. Entonces Hagrid, después de esperar 50 años, por fin pudo hacer magia abiertamente otra vez. Creo que podemos decir con seguridad que las acciones en contra de Hagrid por parte del Ministerio de Magia fueron peores debido a los prejuicios del mundo mágico. Y eso es todo por este video. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.